Buenas tardes compañeros y tutor, mi nombre es Carlos Mauricio Vargas Iseri, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancias. En este momento me dispongo para desarrollar la etapa 1 del curso de Estructura de Datos. Entonces, esto decía que debemos realizar una aplicación el cual nos calcule los galones y el precio del precio y la cantidad sobre galón de un origen hacia un destino. Entonces, vamos a abrir a Visual Studio, perdón. Entonces, inicialmente pues tenemos el primer formulario que es para el ingreso como tal. Yo llamé a mi aplicación Calcular Viaje. Está mi nombre, Carlos Mauricio Vargas Iseri, y el curso de Estructura de Datos. Tengo una caja de texto, dos botones, que es una caja de texto donde voy a ingresar esa contraseña, botón ingresar, el cual me va a abrir otro formulario donde voy a hacer los cálculos y voy a ingresar datos y a tener unos datos de salida. Y tengo el botón salir, pues que me va, digamos que va a la redundancia, a sacar de la aplicación. Tenemos el otro formulario que tenemos una entrada de datos que es ciudad de origen, ciudad de destino y la distancia a recorrer en kilómetros. Tenemos un botón calcular y aquí en esta parte me va a mostrar los datos que yo ingrese acá, y adicionalmente me va a calcular los galones que voy a gastar en ese recorrido y el total a cancelar sobre esos galones. Entonces, inicialmente programé sobre el botón ingresar, entonces vamos a dar doble clic. Entonces tenemos aquí el código, entonces me dice que botón ingresar, tenemos esta primera línea que me está diciendo que el focus me lo ubique apenas yo ejecute el formulario, me lo ubique en el textbox 1, y me dice que si textbox 1 es igual, .text es igual a 123, entonces que me lleve al formulario 2, que es un formulario, y que me abra ese formulario. De caso contrario, que si la contraseña no es 1, 2 y 3, me va a enviar un mensaje donde me va a indicar que la contraseña no es correcta, y por defecto me va a limpiar esa caja de texto. Entonces me dice que textbox 1.clear, o sea, eliminar o limpiar, y va a quedar en ceros. Entonces vamos, ese es el código que representa la primera interfaz gráfica como tal, y tenemos el otro botón que es simplemente salir. Vamos con con el formulario 2, que tenemos el título de la aplicación Calcular Viaje, una entrada de datos, una salida de datos, tenemos tres cajas de texto y un botón donde este botón, la función que cumple es que me va a calcular, primero me va a mostrar aquí unos datos que es ciudad de origen, ciudad de destino, y después me va a hacer un cálculo interno que me va a sacar la cantidad de galones que voy a consumir entre el origen y destino, y me va a calcular el valor a pagar sobre esos galones. Entonces vamos a ver el código sobre el botón. Bueno, primero voy a mostrar que creé dos clases. Mi primera clase se llama datos, ¿sí? Aquí únicamente voy a manejar lo que es los datos de origen y destino, y mi segunda clase es calcular. Aquí voy a hacer toda la operación sobre el botón calcular del segundo formulario. Entonces vamos a ir al botón calcular. Entonces aquí lo que yo hago es, bueno, primero hice private void, botón calcular. Entonces inicializo las clases, lo que estoy es inicializando la clase datos y la clase calcular para poder trabajar con esas clases. Entonces aquí seguidamente voy a leer los datos, entonces pongo mi calcular.dix, que es la variable que yo creé aquí en calcular, y que le digo que me la convierta a decimal, y que lo que yo tenga en el textbox.text, que sería ¿cierto? Entonces me lo reconozco. Ahora lo mismo para esto del origen y destino. Me dice mostrar datos en el textbox. Entonces esta parte aquí simplemente me va lo que son leer los datos, y aquí ya me va a mostrar los datos, que sería en esta parte inferior. Entonces dice textbox origen.text es igual a mi dato.origen to string. Entonces aquí lo que me está diciendo es que me muestre lo que yo ingrese
en esta caja de texto. Y lo mismo va para destino, y acá en cantidad de galones me va a decir que esto mi calcular punto calcular distancia también me muestre todos los datos. Entonces simplemente aquí me escribo los datos y aquí me los va a mostrar. Ahora vamos a mirar la clase calcular, como es la operación. Entonces me dice que calcular distancia, esta es una, digamos que una variable o una que yo le doy para poder reconocerla aquí en el botón que le estoy llamando mi clase y estoy llamando el método como tal, ¿sí? Entonces mi clase y el método que lo tengo aquí en calcular. Entonces yo creé dos métodos, que uno, el primero es calcular distancia y el otro es calcular valor. En este método lo que va a hacer es me va a calcular la distancia entre los kilómetros, los galones que voy a consumir durante esos dos orígenes. Entonces me dice que primero le doy un tipo de dato, entonces decimal, cantidad de galones igual a distancia en kilómetros dividido 55, que es lo que me equivale en esto un galón. Aquí la guía nos decía, que sabiendo que el precio del galón de combustible, acá por acá está. A ver, se me perdió. Bueno, este es el precio del galón, ¿no? Y por acá aquí, entonces me dice que cuyo rendimiento es de un galón de combustible por cada 55 kilómetros. Entonces aquí lo que me está diciendo es que la distancia en kilómetros me la divide en 55. Entonces si yo digito 55 kilómetros, eso me va a representar a un galón y me retorne en cantidad de galones. Y para el segundo método, que es calcular valor, le voy a decir que valor galón es igual a distancia por 175, o sea, lo multiplico por 3 veces 55, ¿sí? Y esto me va a dar el valor de la cantidad de galones que debo yo, el valor de la cantidad que debo pagar en galones. ¿Listo? Entonces, y bueno, y me retorna un valor en galón. Entonces vamos a hacer la prueba de lo que es la aplicación como tal, a ver si nos está funcionando. Entonces me voy a ubicar acá en el formulario 1 y le voy a dar iniciar. Entonces listo, como podemos ver, ahí el primer formulario ya nos cargó y nos está diciendo que por favor ingrese una clave. Entonces vamos a ingresar una clave errónea. Vamos a darle a ingresar y nos va a decir la contraseña no es correcta. Vamos a dar a aceptar y automáticamente nos va a limpiar la caja de texto como lo teníamos programado. Vamos a ingresar la clave correcta y vamos a ingresar. Entonces, como podemos ver, nos ingresa el formulario 2 correctamente. Entonces vamos a ingresar la ciudad de origen. Vamos a decir que de Florencia a Bogotá. Aproximadamente de Florencia a Bogotá hay 485 kilómetros y le vamos a dar calcular. Entonces el programa nos va a decir que la ciudad de origen es Florencia y la ciudad de destino es Bogotá, que se va a consumir 15 galones y que en pesos va a ser un aproximado de 147.875 pesos. Entonces, como podemos ver, el programa nos está ejecutando bien los datos que queremos realizar, nos bota la cantidad de galones y el valor a pagar de esos galones. Ahora, esta parte aquí donde está el valor en pesos, ¿cómo hice yo para separar esto? Entonces vamos a dar aquí un momentico, vamos a cerrar y vamos a salir de la aplicación. Entonces aquí en la parte del formulario, aquí le voy a decir, esta es lo que me permite hacer la separación entre unidades y decenas para
poder que me dé un valor, digamos, en pesos que, pues, que sea organizado, que sea bien organizado y no todo junto, que no identifique uno cuánto es 100 pesos, 200, 150, o sea, identificar los miles como tal, ¿sí? Entonces, pues, compañeros y instructor, tutores, esta es mi aplicación, espero esté todo bien y pues alguna sugerencia la recibo con mucho gusto. Muchas gracias, muy amable, hasta luego.